Estás escuchando Maca Podcast. Hacia una educación para la paz en Colombia desde las ideas de Freire. Quien les habla, Paula. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en conmemoración al centenario del reconocido pedagogo Paulo Freire. El programa de hoy va dedicado a hablar sobre las ideas de Freire planteadas en sus obras y discursos en relación con los lineamientos pedagógicos de la Comisión de la Verdad, como un camino hacia la educación para la paz en nuestro país. Para esto contaremos con 3 invitados el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Camila Medina, doctora en Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos dará una contextualización sobre el estado de la educación para la paz en Colombia. Gracias por la invitación, Paula. Antes de hablar de educación para la paz en Colombia, tenemos que hacer énfasis que en nuestro país no se ha constituido e institucionalizado una educación para la paz en los niveles de escolaridad primaria y secundaria que correspondan al contexto de guerra y violencia vividos. Tampoco se ha establecido una educación de derechos humanos que corresponda al carácter dinámico de los discursos y políticas sobre derechos humanos, memoria histórica y violencia, estableciendo una relación dialógica entre pasado y presente. A pesar de que la educación en derechos humanos se instauró como política pública, no ha tenido un rumbo claramente definido debido a las diversas razones. Una de estas es que las funciones reguladoras de los derechos humanos no se cumplen, son deslegitimados por los gobiernos de turno y de manera constante se vulneran los derechos de la población más pobre. Otro factor de esta falta de rumbo surge de una diversidad narrativa y enunciativa, en tanto aparecen discursos heterogéneos que, si bien están relacionados con los derechos humanos, cada uno tiene su especificidad y por lo tanto este tipo de discursos y sus enunciados al ingresar a la escuela caen en el ámbito del asignaturismo curricular y pierden todo valor simbólico y performativo ligado precisamente a los derechos humanos. Muchas gracias, Camila. A continuación, un pequeño anuncio de nuestro patrocinador. Feria de Brasier y solo cucos. Solo cucos. Solo cucos. Feria de Brasier y solo cucos. Estamos de vuelta. Continuamos con el experto Daniel Vela, doctor en Irenología de la Uniminuto, quien nos hablará sobre la relación entre la pedagogía de Paulo Freire y la educación para la paz. Gracias, Paula, y un saludo a quienes nos escuchan. La breve contextualización que acaba de hacer mi colega no nos brinda un escenario esperanzador. No podemos caer en el fatalismo, tal y como insiste el maestro Freire en muchos de sus textos. Esto en tanto que la pedagogía de la liberación de este pedagogo puede ser vista como una vía para contrarrestar la violencia estructural y cultural que tiende a darse de manera más cruel en los países del Cono Sur. Freire fue uno de los primeros en postular una educación popular desde su mismo contexto en oposición a los modelos dominantes y homogenizantes que desconocen las problemáticas de América Latina. No podemos olvidar que Freire simpatizaba con la solidaridad radical y la complicidad con los explotados y oprimidos, no solo de su país, sino del mundo entero, por lo que su posición fue preponderante a la de quienes lucharon por la armonía entre los sujetos históricos y por la resolución de conflictos. Podemos verificar esta afirmación en su postura personal transcrita en su obra en vista de su coherencia entre sentir, observar, pensar, respetar al otro. No fue por casualidad ni por otras razones que Paulo fue galardonado con el Premio UNESCO de Educación para la Paz. En este discurso, Freire nos señala que es nuestra responsabilidad y deber tratar de asegurar la paz mundial y la paz social alrededor del mundo. En definitiva, para Paulo, la paz se crea desde la justicia social, con una praxis que posibilite la transformación de un mundo sin hambre, sin falta de hospital y salud, sin falta de escuelas y sin analfabetismo general, sin falta de vivienda y saneamiento, sin falta de comida y entretenimiento, sin discriminación, sin elitismo, sin autoritarismo y sin centralización deshumanizadora. La gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. ¿Te parece poco todo lo que vive la gente? ¿Te parece poco la pobreza en la que vive la gente? 80% de pobreza, 63% de desempleo. ¿Y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho? Pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? Porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa, comiendo rico, viviendo bien, tranquilos, nosotros los que movemos el puerto, los que trabajamos acá, no tenemos buen pago, no tenemos condiciones de vida, vivimos en la pobreza. Y entonces les parece que sea mal que nosotros taponemos para que ustedes nos puedan prestar atención.
porque a ustedes lo único que les interesa, por lo que acabo de escuchar, es que la mercancía entre y salga. Pero ¿quién piensa en los negros y las negras, en los indígenas, en los mestizos que están acá trabajando para que ustedes tengan todo en la comodidad de sus hogares? Regresamos. Nos acompaña Karen Lozano, doctoranda en polemología de la Universidad de Antioquia. Ahora bien, en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. ¿Cómo podría relacionarse la pedagogía de Freire y dicha comisión para lograr realmente una educación para la paz en este país? Te agradezco la invitación, Paula. La Comisión de la Verdad cuenta con un componente pedagógico y unos lineamientos pedagógicos generales que consisten en trabajo colaborativo, la superación del activismo, la preeminencia del pensamiento crítico y de la acción, la priorización de procesos estéticos, éticos y afectivos, la promoción de la polifonía, el impacto de la cotidianidad, el reconocimiento de la emocionalidad y espiritualidad y la concienciación sobre la verdad como bien público para vehicular la verdad a la sociedad colombiana, de manera que se genere un fortalecimiento de habilidades, actitudes y valores para la vida, la convivencia social y la no repetición del horror. En este sentido, y a través de lo expuesto por Freire en varios de sus textos, necesitamos desde temprana edad formar a los niños en la cultura de paz, que necesita develar y no esconder, con crítica ética, prácticas sociales injustas, fomentando la colaboración, la tolerancia de los diferentes y el espíritu de justicia y solidaridad. Ello, en tanto que, como lo han dicho los invitados anteriores, en Colombia existen problemas con la educación para la paz debido a que los opresores la dan como servicio, y para estos contextos del Cono Sur, la educación para la paz debe estar ligada a la pedagogía del oprimido con un carácter humanista que posibilite la concienciación en términos de la verdad para lograr la libertad. Como cierre por el día de hoy, la educación para la paz es un tema concerniente a todas las sociedades en general, teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que ayudan a la convivencia de todos, todas y todes. Se hace necesario comprender la praxis pedagógica como un proceso de diálogo, reconocimiento y defensa de la alteridad, más allá del hegemónico engranaje escolar atravesado por la competencia y las presiones de las dicotomías. Éxito o fracaso escolar, año aprobado, año desaprobado, buena conducta, mala conducta, etc. Debemos generar estrategias que fomenten en los seres humanos un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, que guíen la construcción de una empatía para buscar el bien colectivo y no solo el propio, y que posibiliten la producción de herramientas de escucha para que las generaciones que nos preceden, las presentes y las venideras, conozcan sobre el conflicto, pero también sobre los procesos éticos, estéticos y afectivos de los sobrevivientes de dicho horror, como una forma de resistencia, compensaciones emocionales y de reparación para sí mismos y para otros, demostrando que hay diversos caminos para el cambio y para la edificación conjunta de una paz que está al alcance. Esto fue todo desde Maca Podcast.